¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a su segundo parcial. Estamos comenzando ya con nuestros temas y vamos a comenzar con una nueva unidad. Nuestra unidad nueva se llama, déjenme aquí, tomo mis apuntes para no darles un nombre incorrecto, se llama la oración. No la oración, sino la oración de los enunciados, ¿ok? Será la oración y estaremos viendo diferentes características de la oración. Estaremos viendo los elementos, estaremos viendo cómo se compone la estructura y estaremos viendo los tipos de oraciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues para comenzar quiero definir para ustedes lo que es la oración. La oración es la unidad mínima con sentido completo, es decir, es todo aquello, palabras, frases que se encuentran en un párrafo con sentido completo. La oración es esa composición de palabras que permiten estructurar una idea, un pensamiento o una frase. Y así, pues acuérdense que varias oraciones conforman un párrafo y los párrafos conforman un texto. Entonces, así es como se va estructurando nuestra comunicación oral y escrita, ¿no? Aunque cuando hablamos no hablamos en párrafos, hacemos pausas que denotan que estamos o cambiando el tema o haciendo algún énfasis, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de la oración? Vamos a ver, hay diferentes elementos, hay varios componentes, pero voy a darles algunos de manera general para que ustedes puedan tener esta información en sus apuntes. La oración, pues acuérdense que puede estar escrita o enunciada oralmente. En el caso de las oraciones escritas, lo que la delimita es el inicio de la letra mayúscula. Sabemos que una oración está empezando porque comienza con letra mayúscula y finaliza en un punto. Entonces, las oraciones tienen una estructura, pueden tener dos tipos de estructuras. Bimembre de dos, bi con B, bimembre, que asegura la existencia de un verbo. Por ejemplo, la casa es grande. Juan y Lucía comieron juntos. Bueno, en estas oraciones tenemos un verbo. Y también existe la estructura unimembre, ¿ok? Es decir, de un solo sintagma, como es el caso de las oraciones con un verbo impersonal, como los verbos del clima, que no tienen un sujeto que realice la acción. Por ejemplo, amaneció. Es un verbo, amanecer es un verbo, pero no tiene un yo amanezco, sino es amaneció, es impersonal. Llovió también es impersonal porque no es tú llovió, él llovió, nosotros llovió, no, llovió, es así. ¿Ok? Esas serían las dos estructuras de la oración. Y tenemos también, perdón, cómo se compone los elementos de la oración. Los básicos, sujeto, tenemos también el predicado, tenemos así, sujeto y predicado, ¿no? Sabemos que en el sujeto es aquella persona, animal o cosa que refleja la acción dentro de la oración. Entonces el predicado es aquello que se predice, es decir, es lo que complementa la oración. El sujeto puede ser de dos tipos. Número uno, sujeto tácito, que es aquel sujeto que no se ve impreso en la oración, pero se sabe que existe. Y también tenemos el sujeto expreso, es decir, aquel sujeto que se encuentra de forma directa en la oración, es decir, impreso. Un sujeto tácito puede ser uh, fueron felices para siempre. Bueno, no dice quiénes, puede ser fueron, se refiere a ellos, pero no dice ellos fueron felices para siempre. Solo bastó con decir fueron felices para siempre para entender que se trataba de ellos. Y el sujeto expreso, es el que sí se dice de forma correcta, como decir ellos fueron felices para siempre. Ahí estamos ya delimitando quién es el que realiza la acción y se vuelve así. Y en el predicado tenemos dos tipos de predicados, el predicado verbal y el predicado nominal. El predicado verbal es aquel que se observa siempre los verbos y le da sentido a una oración. Y el predicado nominal es aquel que califica la acción del sujeto, generalmente con la presencia del verbo ser o estar. ¿Ok? Esos serían básicamente
los dos componentes de las oraciones, sujeto y predicado. Esto lo hemos visto toda nuestra vida. De hecho, no sé si recuerdan que para el sujeto usábamos el color rojo y para el predicado usábamos el color azul para distinguirlos en las oraciones. Bueno, hoy vamos a tener un trabajo más o menos parecido a ese que nos va a ayudar a identificar quién es el sujeto, quién es el predicado de algunas oraciones, y no es nada del otro mundo, es algo realmente muy sencillo, pero es importante que ustedes lo practiquen porque muy probablemente venga en su examen de admisión en el área de español. Siempre vienen sujeto, predicado, verbo, y son temas que vamos a estar viendo afortunadamente en este semestre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la morfología de la oración, es decir, cómo se compone la oración. Y para eso vamos a identificar los diferentes elementos de la oración, aunque dependiendo del tipo de oración, puede que algunos de los elementos no estén en la forma escrita, ¿ok? Dependiendo de la estructura que tengamos de nuestra oración, es como se va a ir conformando esta, ¿no? Entonces, tenemos ahí el primer componente de la oración, que será el sustantivo. El sustantivo es una palabra que nombra a una persona, objeto o animal. Los sustantivos pueden ser propios, pueden ser comunes. Los sustantivos propios, por ejemplo, serían nombres de personas: París, Ignacio, José, María, Londres, Europa, porque son nombres propios de personas o de ciudades. Y los comunes, que serían los objetos, como una casa, un carro, un reloj, un tenedor, etcétera, etcétera. También los sustantivos pueden categorizarse por género, masculino o femenino, y por número, plural o singular, y pueden ser individuales, colectivos, concretos o abstractos. Eso sería la clasificación de los sustantivos. Estaremos viéndolos con más detenimiento más adelante. El siguiente componente de la morfología de la oración, es decir, de la forma de la oración, serán los verbos. Y los verbos pues son aquellos que indican la acción de la oración, es decir, pueden estar conjugados en un modo que es indicativo, imperativo, subjuntivo, y en un tiempo determinado: presente, futuro, pasado, condicional, pretérito, etcétera, etcétera. Y alcanzan a expresarse según la persona: primera persona, segunda persona, tercera persona, y también en singular o plural. Suena abrumador, lo sé, pero vamos a ver también a los verbos en este semestre, en este parcial. De hecho, vamos a ver verbos, es el tema que viene, si no es en esta semana, en la próxima semana, vamos a ver verbos. Así que no se me mortifiquen, ustedes nada más tomen sus apuntes a nivel general, que ya tendremos oportunidad de explicarlo con más calma, ¿ok? Muy bien, el siguiente componente morfológico de la oración son las preposiciones. Preposiciones. Y las preposiciones son palabras invariables, ¿ok? Las voy a mencionar: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sí, sobre y tras, ¿ok? Esas serían las preposiciones. Y las preposiciones pues nos ayudan a establecer alguna aclaración respecto a lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a ver en el próximo video los siguientes componentes morfológicos de la oración, y también vamos a ver el orden de la oración. Hay diferentes formas de acomodar las oraciones y voy a darles algunos ejemplos para que ustedes los tengan en sus apuntes. Nos vemos en un momento más.